Buenos días. Vamos a iniciar el primer bloque que hemos denominado Entorno Económico. Tiene la palabra el director general de la OIB. La OIB es una organización intergubernamental en la que participan casi todos los países del mundo que producen y también algunos de los que consumen vino. Y Jean-Marie Aurent ha tomado función como director general en enero de este año. Por tanto, le damos la bienvenida. También es una ocasión para darle la bienvenida en la OIV y nos va a presentar el cuadro en el que nos movemos en el entorno económico y tienes la palabra, Jean-Marie. Gracias, Pau. Hay un pequeño problema técnico, me parece. Tenemos que... ¿Qué pasa? Funcionaba antes, pero sí, a ver. Es que quizás... Un momento. Voy a mirar. Bueno, un pequeño momento. Buenos días a todos, señora alcalde, señora vicerectora, señor presidente, señoras y señores. Es para mí un gran placer estar aquí en Jerez de la Frontera, la ciudad del vino de Jerez, un vino que tiene, bueno, una gran fama a nivel internacional. La ciudad también del caballo, ¿no? Y del flamenco, por supuesto. Bueno, quisiera agradecerles por su invitación. Les ruego disculpen mi español. Sí, pero bueno, voy a hacer progreso practicando. Quisiera felicitar a los organizadores que han tomado esta iniciativa y estoy seguro que este foro va a conocer un gran éxito. En primer lugar, quisiera presentarles unos elementos sobre la OIB o la OIV, no sé lo que dicen, se dicen los dos, me parece. Bueno, la OIB es una organización intergubernamental, fue creado en los años 94 como, no 94, 24, en 1924, como organización internacional de la viña y del vino. Y después hubo una renovación hace 10 años y se convirtió en Organización Internacional de la Viña y del Vino. Entonces, este año es un doble aniversario. La OIV tiene 90 años y tiene además 10 años, es decir, que es una vieja organización y también una jovencita. Cuenta 45 países de 5 continentes y estos países representan 80% de la producción mundial. Es una organización técnica y científica que se apoya sobre una red de 600 expertos en el mundo. Tiene relaciones con otras organizaciones intergubernamentales. Voy a mencionar unas de ellas. La Unión Europea, por supuesto, que toma todas las reglas elaboradas por la OIV. También la Organización Mundial del Comercio, el Codex Alimentarius, trabajamos mucho con el Codex Alimentarius, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, para mencionar las más importantes. Cuenta también la OIV unos observadores, 2 provincias de China, Yantai y Ningxia, que son provincias que producen vino. Esperemos que dentro de los años que vienen China va a entrar en la OIV. El último país que ha entrado en la OIV es el Azerbaiyán en 2013. Antes, en 2012, ha entrado India. Y este año tenemos la candidatura de Uzbekistán. Y además hay federaciones o uniones, y menciono aquí la Federación Internacional de Vinos y Espirituosos, la IFIBS, por supuesto.
La estructura de la OIV funciona con expertos, ya lo he dicho, 600 expertos, con comisiones, subcomisiones. Hay varias diferentes comisiones, voy a explicar las cuales. Después hay una mesa ejecutiva, el comité ejecutivo y la asamblea general. Tratándose de las comisiones, hay diferentes comisiones, 4 comisiones. La comisión de viticultura, encabezada por Vicente Sotes, que está aquí. Una subcomisión de uva de mesa y de uvas pasas, es un turco quien la encabeza. Una comisión de economía y derecho, que es un italiano. Una comisión de onología, Valerio Cotea, quien es rumano. Una subcomisión de métodos de análisis, con el presidente que es Pau Barros. Y una comisión 4, que es seguridad y salud. El presidente es una australiana, Kraina Stockley. La presidenta de la organización es una argentina, Claudia Quini, de Mendoza, y este año tendremos el Congreso de la OIV en Mendoza. Los papeles de la OIV pueden leer, no voy a decirles. Dicho de otra manera, la OIV es la organización quien define las normas para el sector del vino, que sea la definición del producto, que es un vino, los métodos enológicos, los métodos de análisis, el etiquetaje y, por supuesto, además producimos estadísticas y voy a hacer una presentación del sector apoyándome sobre estas estadísticas. También tenemos un máster, Wine Management, y acogemos cada año más o menos 15 o 20 estudiantes. Es un máster muy interesante. La OIV da su patronaje a los concursos también. También existe un precio de la OIV. Este precio le damos a autores que han escrito sobre el sector del vino. Damos también en nuestro patronaje a manifestaciones científicas que están organizadas en el marco de diversas manifestaciones. Ahora voy a presentar la coyuntura vitivinícola mundial. Son cifras estimativas por el momento, tendremos las cifras definitivas dentro de un mes. De primero, la evolución de la superficie. Como lo ven, desde 95 el viñedo mundial ha perdido más o menos 4% de su superficie, de 7.800.002 hectáreas, ha bajado a 7.475.000.000 de hectáreas. Eso lo debemos a los programas de arranque que se han desarrollado en la Unión Europea. Hemos perdido en los 6-7 años más de 300.000 hectáreas. Lo ven sobre este gráfico. En los otros continentes la superficie va creciendo. La producción ahora, la producción en los últimos años fue al nivel mundial bastante baja. Pero en 2012-2013 se ha recuperado y la previsión de producción de vino en 2013 es de 281 millones de hectolitros. Esta producción es en alza de 9% con respecto a 2012, pero 2012 había una cosecha históricamente escasa. Así que en 2013 se puede considerar como una producción relativamente elevada, teniendo en cuenta las reducciones de superficie. Como lo ven, estamos a nivel de una producción de 2006, más o menos. La producción de vino en los diferentes países, que hay que notar que Argentina, la producción aumentó mucho en 2013.
Aumentó también la producción en España, aumentó mucho, como lo saben. Fue un año de buena producción. Aumentó en Grecia, aumentó en Hungría y en Nueva Zelanda también, y aumentó mucho también en Rumanía. En Rumanía hubo una muy buena cosecha el año pasado. Hay que regresar. A ver si vuelvo. Sí. ¿Qué ha pasado? Esos son los países. A ver. ¿Dónde está el técnico aquí? A ver, ¿qué es? ¿Lo ven aquí? Porque se ha reducido el. No sé qué ha pasado. ¿Puede volver por atrás? Bueno, no sé cómo se... ven aquí las diferentes, de otra manera, una presentación gráfica de las producciones de los diferentes países. Ahora voy a hablar del consumo, el consumo mundial. El consumo mundial en 2013 está estimado a 245 millones de hectolitros. Se trata de una proyección de nivel de consumo mundial a partir de las tendencias que observamos en la demanda desde la segunda mitad de la década de los años 90. Se recupera un poco el consumo porque, como lo ven, la crisis de 2008 influyó mucho sobre el nivel de consumo y el consumo bajó. La diferencia entre la producción y el consumo es de 35 millones de hectolitros, es decir que por primera vez desde muchos años, desde 2006, la producción es más alta que los usos globales de vinos, incluyendo los vinos para usos industriales, que sean brandy, vinagre y otros, vermut y otros. Ahora voy a hablar de las tendencias del comercio internacional en colaboración con el Observatorio Español del Mercado de Vino, y quiero saludar a Rafael del Rey, quien está aquí. El mercado mundial es considerado como la suma de las exportaciones de todos los países, se elevó a 102 mil millones de hectolitros. Es más o menos 37%, 38% de la producción. Para eso es muy importante porque 10 años antes las exportaciones de vino representaban solamente 25% de la producción. El comercio se ha desarrollado mucho y ahora representa más o menos 36-38% de la producción. Las importaciones mundiales fueron de 96,9 millones de hectolitros. Aquí ven el comercio, cómo se desarrolla el comercio, con, por supuesto, el volumen que ha sido en disminución y un crecimiento de los precios, debido a la escasez de los vinos en los años pasados. Aquí ven de otra manera que los vinos, los diferentes en términos de valores, los elementos, la producción mundial de vino en valor representa el equivalente de 1000 Airbus A320 cada año. Y el comercio, las exportaciones son más o menos 400 Airbus por año. Eso es para tener unas referencias de la importancia, por supuesto, del sector.
aunque el crecimiento es más lento en términos de valor, los vinos embotellados y espumosos representan la mayor parte del comercio del vino. El comercio a granel, en términos de volumen, es 40% de las exportaciones, pero solamente 10% del valor. 10% del valor. Y el comercio en 2012 de vino a granel ha bajado. ¿Por qué? Porque había escasez de vinos, por supuesto. Los principales exportadores de vino, los 11 primeros exportadores de vino representan 90% de las exportaciones totales. Como lo ven, aumento significativo, disminución del volumen, aumento significativo de los precios en Italia y en España. Hay dos países, Chile y Sudáfrica, que han reducido sus precios en oro y que han beneficiado de las menores ventas de los mayores exportadores. Los 23 primeros compradores de vinos representaron el 91% de las importaciones totales en junio de este año, un poco debajo del año anterior. Estados Unidos por primera vez ha superado a Reino Unido como primer importador mundial de vino en euros. Y los 5 principales importadores son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y China. Y compran al año más de 1.000 millones de euros de vino. Japón, Canadá y Australia, Polonia y Lituania registran las tasas de crecimiento más altas, pero tratándose de Lituania son vinos de base. La mayoría de los mercados europeos crece a un ritmo que es más lento, como pueden verlo, pero ya son mercados maduros. Es una otra presentación diferente con los grandes bloques. La EU sigue representando la mitad del total del comercio mundial del vino, pero hay zonas que crecen, como lo ven este año, son América del Norte y, por supuesto, el Pacífico. Las perspectivas y las tendencias, un aumento de la producción en 2013, lo he dicho, 9%, mismo nivel que en 2006, con 300.000 hectáreas de viñedo menos, es decir, un gran esfuerzo de productividad. Una estabilización prevista del consumo mundial alrededor de 245 millones de hectolitros. Una disminución de los volúmenes de exportación disponibles en 2013, los que impacta el comercio del vino a granel, como lo he dicho, especialmente para los productores europeos, pero como hay una buena cosecha en 2013, es posible la recuperación de las ventas de vino a granel gracias al incremento global de la producción mundial de vino. Y nada más, gracias por su atención. Pues muchas gracias, Jean-Marie, por tu magnífica presentación. Vamos a tener ahora una mesa redonda en la que hay diversas presentaciones. Quisiera que vinieran a la mesa Ramón Vélez, director general del Consejo Mexicano Vitivinícola, Agustín Velilla, que es el subdirector general de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios, y Federico Zaragoza, del Grupo de Santander. Nos falta una silla y los servicios de protocolo, si pueden ponerlas. Gracias. Bueno, primero de todo me gustaría excusar la presencia en la mesa de Jesús Zorrilla, que está viniendo el
El aeropuerto de Jerez está cerrado esta mañana por niebla y venía de Bruselas, ha aterrizado en Málaga y tiene que hacer un trayecto de Málaga a Jerez en coche. Con lo cual hemos decidido con Rafael del Rey que incorporábamos a Jesús Zorrilla, que es el jefe de división vinos de la Unión Europea, de la Comisión, y que tiene una profunda experiencia en los mercados de Iberoamérica como negociador, porque él ha estado en la DG Trade también. Y pues hemos tenido que improvisar esta solución con el fin de incorporar a Jesús Zorrilla en la segunda mesa redonda que vamos a tener, que es más de debate y menos de presentaciones, y que va a agilizar pues mi compañero Rafael del Rey. Bueno, pues yo creo que no hace falta mucho más preámbulos con las presentaciones que han hecho esta mañana del entorno en el que estamos, de los motivos por los que nos interesa que esta comunidad de naciones que son Iberoamérica pues tenga basado en esos valores culturales, pues que desarrollemos el comercio del vino. Retomo un poco las palabras de mi presidente. En este sentido, creo que no tenemos un mercado universal, no tenemos un mercado global, pero sí tenemos un producto muy internacionalizado. Es decir, que tenemos quizá el producto agrícola con más potencial en la exportación, como ha dicho Jean-Marie Hogan, 38%, casi 40% de intercambios mundiales sobre la producción es un índice altísimo en un producto agrícola. En cambio, tenemos muchas fronteras, mucho más que en otros productos agrícolas, bien sea por razones culturales, bien sea por razones religiosas, bien sea por… Y todo eso hace que las políticas comerciales sean complejas. Que necesitemos políticas comerciales, que necesitemos que haya negociación de acuerdos para ir reduciendo estas murallas que son barreras técnicas o arancelarias y de las que el sector sufre día a día. Y con el fin de crear esta tendencia a la universalización, pues lo mejor es una alianza entre grandes naciones productoras, consumidoras, pero que al menos tengan esos valores culturales. Y por esto pues hemos concitado este foro en el que creo que cada uno va a decir lo que crea en torno a estas ideas. Pues la visión del mercado iberoamericano por Ramón Vélez creo que nos puede aportar. A Ramón Vélez le conocí hace unos años, y ayer le volví a reconocer después de bastante tiempo. Es ingeniero industrial y ha trabajado por el grupo Domecq en México durante muchos años, y en esa calidad le conocí yo representando al brandy presidente en aquel momento. Y bueno, a partir del 2005 se independizó y ha emprendido diversas actividades relacionadas con el mundo del vino. Y actualmente es el director general del Consejo Mexicano Vitivinícola y presidente del Comité de Promoción del Vino Mexicano. Yo creo que México es un gran país consumidor de vino, está creciendo, nos va a dar su visión sobre este mercado y sobre todo también es un país productor. Los mejores países consumidores, los mejores mercados normalmente son aquellos que son productores, que incorporan la cultura del vino, pero que son deficitarios, ¿no? Y creo que México es uno de estos casos. Tienes la palabra, Ramón, y gracias por haber venido hasta Jerez desde México. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, señora alcaldesa, señora rectora y señor presidente de la Federación Española de Vinos. México es un país y de alguna manera quiero tomar el caso México como representante de Iberoamérica. México es un país con una gran tradición
no sé, por ahí está una presentación, sí, quizá a lo mejor vale la pena irla haciendo desde aquí. No sé quién. El técnico. Bueno, mientras... ¿Hay un técnico en la sala? Sí, el técnico nos pone, ya está aquí cargada, pero les voy platicando un poco de México. México es el primer país de América en el que se planta una vitis vinífera. Evidentemente, los conquistadores españoles la llevaron a América, y en México ya existía el cultivo de la vitis no vinífera, sino alguna vid salvaje, y ya nuestras culturas prehispánicas como la tolteca, la maya, los aztecas, hacían algo parecido al vino, en el que inclusive había, sin conocimiento de causa, por supuesto, una fermentación, pero es con la llegada de los conquistadores españoles que llega la vitis vinífera a México. Sí. Bueno, les decía entonces, de esta forma llega la vitis vinífera a América, y es el primer país en el que esta se establece. Es también en México en donde se elabora el primer litro de vino americano, seguramente en los alrededores de donde se establece Hernán Cortés, alrededor de lo que hoy es la Ciudad de México y que en aquel entonces era la Tenochtitlan. Se produce el primer litro de vino, seguramente para consumo interno, bien acompañado, como bien nos decía la alcaldesa, de seguramente algún vino de Jerez, que por aquel entonces quedaría algo todavía después del trayecto. Y la verdad es que la industria en México, a raíz de esto sucede por ahí del 1531, empieza a tener auge. Al principio había una promoción importante de parte de Carlos I. En aquel entonces, inclusive, se promulga un edicto en el que todos los barcos que venían de España deberían de llevar algunos pies de vid para ser establecidas en aquel entonces en la Nueva España, hoy en México, y pues el negocio era propicio, se fueron desarrollando. Luego Hernán Cortés exigió que por cada 100 indígenas que trabajasen en las comunas de los conquistadores estableciesen 1000 viñas al año. Esto realmente generó un incremento importante en el conocimiento y en la cultura del vino, que en aquel entonces fue muy bien aceptado. Sin embargo, ya desde aquel entonces había barreras no arancelarias. El consumo del vino que venía de España hacia la Nueva España empezó a disminuir, evidentemente por aquellas producciones, y 60 años después le calentaron la cabeza al rey en turno y da marcha atrás en esta actividad de promoción y llega a prohibirse y a decretarse que España tenía el monopolio de la producción del vino para todas las áreas conquistadas de todo el continente americano. Y solamente los religiosos podrían seguir teniendo vides para cultivarlas, justamente para acompañar el sacramento en la misa. Entonces, lo que había sido un negocio próspero empezó a declinar y prácticamente llegó a desaparecer. De hecho, el vino vuelve a ser importante en la historia de nuestro país, de México, cuando en 1810, casi 4 siglos después o 3 siglos después, quien era el cura de Dolores Hidalgo en Guanajuato, Miguel Hidalgo, entre otras cosas, era también un promotor de la viticultura. Había establecido viñedos en los alrededores de su curato y enseñaba a sus vecinos el arte, en aquel entonces, de la vitivinicultura, y hacían vinos muy buenos. Sin embargo, al mismo tiempo de estas actividades productivas, se desempeñaba también como el líder de los rebeldes en la independencia de México, y entonces pusieron especial cuidado en que su promoción política no se desarrollase,
y le arrancan y le queman los viñedos en 1810. Y cuenta la historia que ese es uno de los detonadores para que la independencia en México surgiese. Entonces, nuevamente ahí tenemos una inclusión y una importancia desde el punto de vista cultural del vino en México. Y hoy en día contamos con la bodega más antigua de toda América. Lo que hoy es Casa Madero, importante productor de vinos en México, cumplió el año pasado 416 vendimias de forma ininterrumpida. Esto lo platicábamos ayer con Isabel y resulta que pues no encontrábamos algún otro productor en España, al menos, que cumpliese estas 416 vendimias en forma ininterrumpida, hombre, por cuestiones de guerra y algunas otras cosas que no lo han permitido. Así que tenemos una gran tradición vitivinícola. El Consejo Mexicano, a quien hoy represento, es una organización que se establece en 1948, cumplimos 65 años el año pasado, y es una organización privada que representa los intereses de los productores de uva y de vino de nuestro país ante autoridades, ante organismos internacionales, y que hemos agrupado dentro de este consejo a las vocaciones más importantes de vid en México, como puede ser la uva de mesa, la uva pasa, la uva para brandy, que durante muchos años fue el principal consumidor de uva en México, pero también definitivamente la uva para vinagre, la uva para jugo y la uva para vino, que es el caso que nos ocupa el día de hoy. Entonces, 65 años está representando a los productores mexicanos. Quiero entonces compartir con ustedes muy rápido, porque tenemos poco tiempo para hablar del tema, cuál es el presente de la vitivinicultura mexicana. Hoy en día contamos con 25,000 hectáreas, pero la gran mayoría de este hectareaje está siendo ocupado por uva de mesa. México es un buen productor de uva de mesa, la uva mexicana está reconocida en todo el mundo, la exportamos a los mercados más importantes, y de uva para vino solamente tenemos plantadas 3,700 hectáreas, como ustedes pueden ver en la gráfica, lo cual hoy en día se convierte para nosotros en una limitante en el crecimiento del consumo del vino mexicano. Hemos, durante estos 65 años, en muchas ocasiones hemos tenido acercamientos con nuestras autoridades. Básicamente en México tenemos apoyo de los ministerios de Agricultura y del Ministerio de Economía, son con quienes estamos de una manera más cercana. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen representantes de la Secretaría de Economía, justamente. Hemos tenido, como les digo, muchos acercamientos y hace algunos años, un par de años, iniciamos con el Ministerio de Agricultura a través del INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, una investigación para ver cuál podría ser el potencial vitivinícola de nuestro país y actuar en consecuencia, porque las autoridades ven a nuestro producto y a la vitivinicultura mexicana como una categoría muy importante que genera mucho valor agregado, que consume mucha mano de obra y están más que dispuestos a apoyarnos en el crecimiento de esta categoría, pero era muy importante desde el punto de vista técnico tener un acercamiento hasta dónde podemos llegar en México. Entonces hicimos, y básicamente lo dirige el INIFAP, una investigación agroclimática a través de los mapas y con la tecnología que muchos de ustedes conocen y en la que no me voy a detener, pero sí, lo que es importante es que este estudio nos arroja que el país tiene un gran potencial, no solamente en los estados tradicionalmente productores, como son Baja California, que es el que representa el 80% de la producción de vino de nuestro país en la región de Ensenada, pero también Coahuila, también Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Chihuahua.
Chihuahua, un estado muy importante y en pleno desarrollo vitivinícola. Déjenme comentarles que el estado de Chihuahua tiene aproximadamente el mismo tamaño en extensión que España. Entonces, imagínense el tamaño de extensión de la que estamos hablando. Y todos ellos son estados muy adecuados para el cultivo de la vid, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, de esas 25,000 hectáreas que hoy tenemos plantadas, tenemos un potencial para llegar hasta 2 millones de hectáreas, que ustedes pueden ver en la gráfica, distribuidas de acuerdo con la clasificación de Winkler. Y lo que es más importante todavía es que las regiones 1 y 2, en las que se pueden producir uva para vinos de muy buena calidad, pues básicamente estamos hablando de 160,000 hectáreas. Les recuerdo que hoy para vid escasamente llegamos a 4,000, ¿no? Entonces, estamos realmente ante un mercado que está explosionando, pero tenemos muy buen soporte desde el punto de vista diversidad climática, desde el punto de vista temperaturas, vientos, tipos de suelo, en fin, que el vino mexicano puede realmente convertirse en un crisol de diferentes latitudes y para ser ofrecido al mundo. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista consumo? ¿Sí? Aquí les muestro lo que ha sucedido en la última década, del 2000 al 2010. El mercado ha explosionado prácticamente al 100% en términos de volumen y al 157% en términos de valor. Aquellos que están con las cifras en la mente recordarán perfectamente que México es un país en el que estamos importando vinos españoles, por ejemplo, con los más altos precios que se logran de vinos españoles en el mundo, ¿sí? Lo cual es bastante importante. Entonces, hay un mercado cada vez más creciente. Nosotros estamos estimando, inclusive, y si vemos un poco en la siguiente gráfica lo que pasó en el último año, en el 2011 y el 2012, los datos del 2013 estaremos por tenerlos, pero estamos viendo crecimientos alrededor del 8% en términos de volumen, del 10% en términos de valor. Y si esto lo sumamos al desarrollo de la clase media en México, en los últimos 15 años se han incorporado cerca del 15% de mexicanos a la clase media y sabemos que el vino es un satisfactor importante para la clase media aspiracional, que lo relaciona con, definitivamente estamos de acuerdo y trabajamos mucho en el tema de un consumo moderado y responsable. Es un producto en el que enfocamos mucho los beneficios asociados a la salud y para la clase media se está convirtiendo realmente en un producto muy importante, que es el que más crecimiento tiene dentro de las bebidas alcohólicas en México, en ese sector de la clase media. Entonces, más o menos en 2013 habremos tenido un consumo de 70 millones de litros, que suena muy marginal, apenas per cápita alcanzaría escasamente para una botella por cada mexicano, pero lo interesante es que estamos viendo que al final de esta década y con este crecimiento de la clase media y algunos programas que estamos implementando, esos 70 litros se van a crecer hasta 200 millones de litros, lo cual ya es algo bastante interesante. Lo que nosotros estamos viendo y percibiendo de parte del consumidor, que finalmente el consumidor de vinos, por definición, es un consumidor al que le gusta la diversidad, es que seguirá siendo muy importante la importación de vinos, pero cada vez más se estarán demandando vinos producidos en México y queremos aprovechar este foro para invitar a todos ustedes a que vean a México no solamente como un importante consumidor de vinos producidos en Iberoamérica, sino como un importante productor. Y hay algunas otras relaciones en el contexto que seguramente nos van a apoyar. Esta gráfica que produce Wine Intelligence nos muestra un poco el posicionamiento del vino mexicano y del consumo del vino en México en general. Pueden ver en las barras lo que los mercadólogos llaman el awareness, o sea, el conocimiento de los diferentes vinos de países que se consumen en México, ¿sí? El 79-70% tienen conocimiento de marca, pero en la gráfica lineal
van a ver ustedes la penetración de cada uno de los vinos de esos países. Y ahí es ya muy claro el efecto de que los consumidores están cada vez más accesando vinos producidos en México. Es el que más penetración tiene, según nos lo muestra esta gráfica. Y en los últimos 5 años hemos ganado 6 puntos de participación de mercado en este pie global de consumo. ¿Cómo está hoy México posicionado ante el comercio internacional? Yo creo que somos de los países que tenemos una mayor apertura. Tenemos firmados 12 tratados de libre comercio con 44 países o bloques de comercio internacional, los más importantes del mundo. Esta semana se han reunido en la Ciudad de México el presidente Obama, el jefe de Estado canadiense y el presidente mexicano para fortalecer los acuerdos de libre comercio en América del Norte, y estamos seguros que esta es una línea que va a ser muy importante. Tenemos tratado de libre comercio con la Unión Europea y con muchos otros bloques, ¿no? Entonces, México está muy bien posicionado y con mucha apertura. Pueden ver un poco en la gráfica de abajo cuál es el impacto que hemos tenido desde que se establece el Tratado de Libre Comercio en crecimiento de solamente muestro aquí los productos agroindustriales. Entonces, en México realmente se ha convertido en un mercado exportador, y que por su ubicación geográfica, compartimos 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, el principal consumidor en valor absoluto hoy del mundo del vino. Entonces tenemos realmente un gran potencial por esa ubicación geográfica. Algunas otras ventajas competitivas de México que nos hacen pensar que es un país en el que la vitivinicultura va a explosionar. Aparte de esta cercanía con los mercados de América del Norte, tenemos una mano de obra muy calificada, muy competitiva, ¿sí?, para productos de alto valor agregado. Nuestros productos agroindustriales tienen una calidad y estatus sanitario reconocido en todo el mundo, ¿sí?, y esta red de acuerdos comerciales y de promoción también lo establece. ¿Qué pasa, por ejemplo, Wine Spectator, en su edición, esta revista tan importante producida en los Estados Unidos, en su edición de enero, justamente la última, ya tiene un artículo por primera vez en toda la historia de Wine Spectator en el que habla específicamente de nuestros vinos de Baja California y de Ensenada. Esto sin duda nos habla de que los ojos del mundo vitivinícola están puestos en México. Y esa es justamente la intención de estar con ustedes y de compartir este caso de éxito que es México en el mundo del vino. Muchísimas gracias.